Fíjense ustedes, miren acá. Yo traté de hacer un gráfico a ver si puede ser un poquito más clara la explicación. Tenemos, durante la vida de una persona antes de casarse, uno es dueño de sus bienes con todo el ejercicio del derecho de propiedad que ello implica. A tiene su patrimonio, su caudal económico. M tiene su patrimonio, su caudal económico, sus bienes. Y básicamente la vida de una persona se desarrolla en base a los ingresos y egresos que pueda producir. A partir de que se casan, estas dos masas de bienes pasan a formar una tercer masa común. Este sector del medio es una mezcla de los bienes de uno y otro, de A y de M, quienes no van a dejar de tener sus bienes propios, en los dos casos, pero que van a empezar a formar una tercera masa de bienes que van a ser los bienes gananciales. Fíjense que esta tercera masa de bienes yo la he hecho en dos colores, en los colores de M, en el color rojo de M y en el color negro de A. ¿Por qué? Porque esta masa de bienes gananciales se va a subdividir a su vez en aquellos bienes que M administra y que A administra. Todos van a ser gananciales, pero los dueños, titulares y administradores van a ser quienes los compren. Entonces todos los bienes que compre M van a pasar a formar parte de la masa ganancial de su administración. Y los que compre A van a pasar a formar parte de la masa ganancial de administración de A. Pero todos ellos van a ser bienes gananciales. Es decir, que los bienes gananciales se van a componer de los bienes que compra A, que va a ser dueño y administrador, y de los bienes que compra M, que va a ser dueño y administrador. Lo que va a determinar la ganancialidad o no de un bien va a ser la calificación que se le dé conforme a los artículos 464 y 465 del Código. Esos artículos fijan, con una larga enunciación de incisos, muchos supuestos que han sido generalmente y mayoritariamente tomados de la jurisprudencia que había, de la nutrida jurisprudencia que había en calificación de bienes previa a la reforma del Código Civil y Comercial. Ha plasmado en esos incisos casi todos aquellos casos que han suscitado controversias. La ganancialidad de los bienes va a estar dada básicamente por determinados principios que hay que ir aplicando en cada caso en particular y de forma casuística. Hay principios rectores. Primer principio, que todo aquello que se adquiere previo al matrimonio es propio, lo que se adquiere a partir de que uno se casa es ganancial. Otro principio inalterable es que los frutos que se perciben durante la vigencia del matrimonio, o sea, desde que se casan en adelante hasta que se disuelve el vínculo, provengan de bienes propios o provengan de bienes gananciales, los frutos civiles siempre van a ser gananciales. Y así se van a encontrar ustedes con determinadas pautas de calificación de bienes. El principio de subrogación real del valor, el principio de accesión y otros más que van a tener en el articulado. El código en el 464 define cuáles son los bienes propios y casi de forma análoga, pero en contraposición con esos incisos, encuentran en el artículo 465, en lo cual define cuáles son los bienes gananciales frente a similares situaciones de las cuales define el artículo 464. O sea, son dos artículos que se pueden estudiar en espejo, si se quiere, y donde vamos a encontrar distintas pautas de calificación. Esta introducción al régimen patrimonial requiere mucho más tiempo para explicar la calificación de bienes como tema aparte, lo cual vamos a hacer específicamente en otra oportunidad. Vamos a avanzar y abarcar el tema de calificación de bienes para analizar cada uno de los supuestos que están en esos dos artículos.